Hoy, más que nunca, saber estudiar es fundamental para cualquier persona. La complejidad de la sociedad en que vivimos y los rápidos cambios que se producen en ella determinan que cada día más sean necesarias estrategias que permitan y faciliten la adaptación y la consecución de diferentes metas. Cada día es más imprescindible entender lo que se lee y se escucha, memorizar datos y poner en práctica diversos conocimientos, en definitiva, saber estudiar. En el ámbito escolar, este es el objetivo más claro. Los contenidos han ido cambiando a lo largo de los años. Ahora se exige no tanto memorizar como entender, dar utilidad a los contenidos, relacionar unos temas con otros y preparar determinados tipos de trabajo, para lo cual necesitamos manejar los más diversos recursos. Saber estudiar se convierte así en algo fundamental y para lograrlo es necesario utilizar una serie de técnicas que permitan aprender mucho en menos tiempo y de una manera más fácil y provechosa. La necesidad de las técnicas de estudio es absoluta porque cuando nos enfrentamos a tantas cosas para aprender, no se puede trabajar bien una lección, un tema, sin un buen método, sin unas buenas técnicas de estudio. En los años que llevo enseñando a estudiar, he observado que en la mayoría de las ocasiones la causa del fracaso escolar, del tal manido fracaso escolar, no era otra que el no saber aplicar las técnicas de estudio de forma correcta. Por eso, el objetivo fundamental de este curso no es otro que aprender bien, para ser capaz de seguir aprendiendo cada día mejor. Para lograrlo es necesario conocer las técnicas e ir aplicándolas en las diferentes actividades propuestas, pero no basta con esto. Es necesario que se pongan en práctica los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas y actividades escolares relacionadas con ellas, que se lleven a cabo con el fin de generalizar y hacer realmente útiles las técnicas de estudio. Así, no basta con conocerlas, sino que hay que poner interés para que se conviertan en algo útil. No hay que olvidar que las técnicas no son un fin en sí mismas, sino tan solo instrumentos que facilitan y mejoran la tarea compleja del estudio. Por ello, es tan importante mantener un nivel adecuado de interés para conocer y aplicar las técnicas de estudio, ya que su utilidad va a depender del uso adecuado que hagamos de ellas. Diversas investigaciones han explicado cómo se aprende y cuáles son las mejores estrategias para un estudio eficaz. Esas son las técnicas que ofrecemos en este curso, presentadas de una manera práctica, para que puedan resultar útiles desde el momento en que se conocen. El curso está compuesto de 3 partes: vídeos, libros y CDs, de los cuales los 4 vídeos constituyen la parte fundamental. El vídeo 1 tiene un carácter más marcadamente teórico que el resto. En él se expone cómo aprenden las personas y desarrollan sus diferentes habilidades. Conocer el mecanismo de aprendizaje es el primer paso para conseguir en la práctica que el estudio sea eficaz. Un buen piloto de carreras lo primero que hace es conocer bien el funcionamiento de su máquina, de su coche. En este vídeo encontramos las claves sobre cómo trabaja la máquina mental. Se explica cómo funcionan la inteligencia, la memoria, el lenguaje o la importancia que tiene para estudiar, la autoestima, la confianza en uno mismo y el interés. Este vídeo está concebido como preparación para poder llevar a la práctica fácilmente todo cuanto se explica más adelante. Es recomendable que especialmente este vídeo lo vean también los padres, ya que les permitirá conocer las claves del aprendizaje y a partir de ahí poder acompañar a sus hijos durante el resto del curso. También en este vídeo se exponen los objetivos de cada una de las etapas escolares y cómo está organizado el sistema educativo español. En los vídeos 2 y 3 se encuentran las técnicas de estudio propiamente dichas. Se describen las condiciones ideales para estudiar bien y cómo se retiene la información. A continuación se aborda el importantísimo tema de la lectura y cómo mejorar la velocidad y la comprensión lectora. En general, los estudiantes pasan más tiempo en clase que el que luego dedican a sus actividades escolares en el lugar de estudio. A veces caemos en el error de pensar que el aprendizaje solo se produce en casa, cuando estamos totalmente concentrados en el estudio, pero nada más lejos de la realidad. También en clase se aprende y se deben aplicar las técnicas adecuadas para aprovechar el tiempo y las actividades que se organizan en el aula. De estas técnicas nos vamos a ocupar en la parte central del curso. Después nos centramos en las técnicas concretas de subrayado, es decir, cómo destacar las ideas fundamentales, el esquema o armazón del contenido de un tema o lección y el resumen o síntesis de lo estudiado. Con el fin de agrupar
toda la información presentada y darle una utilidad práctica, se presenta también, a partir de un ejemplo concreto, cómo llevar a cabo una sesión de estudio con el desarrollo y los comentarios de cada uno de sus pasos. En el vídeo 4 se analizan y describen las claves para estudiar una serie de asignaturas, las más importantes y conflictivas, y cómo preparar bien y a tiempo los exámenes, hacer un comentario de texto y desarrollar un trabajo escrito. El objetivo de este curso no es otro que convertirte en un estudiante con las mejores técnicas, motivado e ilusionado para estudiar cada día con más autoconfianza y entusiasmo, y que en poco tiempo el estudiar, el aprender, se convierta en un verdadero disfrute. Queremos hacer realidad aquel dicho que todos deberíamos aplicarnos: convertir la vocación, el trabajo, en este caso el estudio, en vacación. Aconsejamos que estos vídeos se vean y se trabaje sobre ellos en el orden en que se presentan, y que, una vez conocido el contenido de cada uno de ellos, se insista en aquellos puntos o apartados más necesarios. En cuanto a los padres, es conveniente que conozcan el curso, porque al hacerlo se capacitan para motivar más a sus hijos y podrán establecer con ellos una más fácil comunicación a la hora de poner en práctica las técnicas de aprendizaje. El curso se compone además de 4 libros y 2 CDs que complementan los contenidos fundamentales del aprendizaje. Las distintas ciencias que se han ocupado del aprendizaje nos permiten conocer las leyes por las que éste se rige y utilizarlas en el desarrollo de las potencialidades de las personas. El aprendizaje englobaría a todos los procesos a través de los cuales las personas adquieren diferentes destrezas e informaciones. Dentro de este se encontraría el estudio más relacionado con la adquisición de contenidos intelectuales. El objetivo principal de esta primera parte del curso es facilitar las claves sobre conceptos que están implícitos en el aprendizaje, entendiendo este como un proceso de cambio y de adaptación. El conocimiento de estos aspectos y de las características generales de los sistemas educativos conlleva reconocer la importancia de utilizar técnicas concretas para optimizar los resultados de cualquier actividad relacionada con el estudio que se lleva a cabo. En este primer vídeo se tratan diversos aspectos relacionados con el aprendizaje, como cuáles son sus características y cómo se realiza el proceso de aprendizaje según las distintas teorías que lo han estudiado. Además, se analizan las funciones del cerebro, ya que es el principal órgano responsable del aprendizaje. En él se desarrollan la inteligencia, la autoestima, el lenguaje, el movimiento, la memoria y la atención, temas que trataremos tanto desde un punto de vista conceptual como evolutivo. El aprendizaje no solo puede ser entendido como desarrollo personal, sino como un concepto más amplio, relacionado sobre todo con la escuela. Por eso, en la última parte, se mencionan las características esenciales de los sistemas educativos, enumerando los objetivos de cada una de las etapas escolares y mostrando la necesidad de utilizar estrategias concretas para lograrlos. Se entiende por aprendizaje el conjunto de modificaciones producidas en la actividad de una persona a consecuencia de haber reaccionado de una determinada forma a estímulos pasados o presentes. Es pues un proceso continuo a través del cual se van adquiriendo una serie de hábitos, habilidades, destrezas, conocimientos, etc. A su vez, el aprendizaje ya adquirido determina y facilita la adquisición de nuevos aprendizajes. Las 3 características fundamentales del aprendizaje son su singularidad, la modificación que supone en el comportamiento y cómo propicia la interacción del sujeto con el medio. Veamos por separado cada uno de estos aspectos. El aprendizaje es singular porque exige un esfuerzo personal que nadie puede hacer por otro. Cada individuo aprende a un ritmo determinado, según unos criterios, de una forma particular según sus motivaciones e intereses. El auténtico aprendizaje pasa necesariamente por la individualización. El aprendizaje modifica el comportamiento porque cada nueva situación que se ha de afrontar, cada problema que hay que resolver, supone vencer un obstáculo y alcanzar una nueva meta o logro. El cambio de conducta, aunque implica a toda la persona, puede afectar de manera más específica a un área determinada, ya sea de tipo psicomotor, aprender a subir escaleras, de tipo cognoscitivo, aprender a leer,
o de tipo afectivo, relaciones con los demás. Y como tercera característica, el aprendizaje facilita la interacción del sujeto y su entorno, ya que este es el que le proporciona las experiencias necesarias para iniciar el cambio, alcanzar objetivos, etc. Un niño que carece de la estimulación adecuada difícilmente podrá desarrollar las diferentes habilidades para las que está preparado. Por otra parte, adquirir ciertos conocimientos y conductas permite que el niño pueda actuar sobre el medio que le rodea. El aprendizaje está regido por una serie de leyes y principios que han sido estudiados por diferentes ciencias, especialmente por la psicología. El aprendizaje puede ser clasificado en función de las características del conocimiento que se adquiere. Atendiendo a este criterio, existen tres tipos de aprendizaje. Un aprendizaje de conductas, en el que se adquieren una serie de hábitos de comportamiento más o menos simples. Un aprendizaje de información, en el que se adquieren datos y conocimientos. Un aprendizaje mixto, en el que se adquieren conductas por medio de la información. Cada uno de estos tres tipos está regido por una serie de leyes. El aprendizaje de conductas ha sido desarrollado por los psicólogos conductistas que estudian la asociación que existe entre estímulos y respuestas. Por ejemplo, en una conducta sencilla como cruzar una calle cuando el semáforo está verde, la luz del semáforo sería el estímulo y cruzar la calle la respuesta ante este estímulo. Dentro del aprendizaje de conductas se encuentra el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico explica cómo varios estímulos se asocian y provocan la misma respuesta. Así, en animales, se vio que cuando se les presentaba un plato de comida, empezaban a salivar. Después, simultáneamente a la presentación de la comida, se hacía sonar una campana. Los animales aprendieron la asociación entre comida y campana, de modo que bastaba con que escucharan el sonido, aunque no se presentara la comida, para que empezaran a salivar. Muchas de nuestras conductas más simples se aprenden de esta manera. El condicionamiento operante explica cómo un estímulo puede provocar una determinada respuesta en función de las consecuencias que ésta tenga. Así, por ejemplo, si la respuesta que se da va seguida de algo agradable, la probabilidad de que se actúe de esta forma aumentará, pero disminuirá si la consecuencia conlleva algo desagradable para el sujeto. En el aprendizaje de información, además de conductas, también se adquieren contenidos. En este tipo de aprendizaje se incluye la adquisición de datos y de conocimientos. El aprendizaje de datos se realiza en lo que es conocido como memoria pura. El aprendizaje de conocimientos se lleva a cabo en la memoria semántica, un tipo de memoria que se caracteriza por estar muy organizada. Por eso, en la práctica, el material a aprender debe estar estructurado de una manera lógica, de modo que pueda tener cabida en esta memoria. Además, hay que tener en cuenta la información que ya se posee con el fin de establecer conexiones y conseguir que el aprendizaje sea el adecuado. De este modo, aprender de forma significativa un material implica que se incorpora una nueva información a la que ya se posee sobre el tema, adquiriendo los nuevos datos un significado comprensible y completando los conocimientos previos. De ahí la importancia de las técnicas de estudio, diseñadas para cumplir estos objetivos, ya que permiten organizar la información, sistematizarla para que pueda instalarse en la memoria semántica. Las técnicas de estudio también proporcionan estrategias para retener la información y poder utilizarla en cualquier momento. Además de esto, las técnicas de estudio permiten desarrollar procesos de adquisición de conocimientos de tipo descriptivo, es decir, los que se refieren a hechos y conceptos, como son las fechas, los nombres, las fórmulas o los enunciados. Los conocimientos de procedimientos, es decir, los relacionados con el saber hacer, cómo resolver problemas o hacer un comentario de texto, y los conocimientos sobre valores y normas vinculados con la propia cultura y sociedad a la que se pertenece. En el aprendizaje mixto se incluye la adquisición de conductas complejas por medio de la información. Las teorías que se han ocupado de este tipo de aprendizaje son la psicología de la Gestalt y el aprendizaje vicario. La psicología de la Gestalt
se basa en el supuesto de que una persona posee una serie de capacidades perceptivas aparentemente innatas que le permiten utilizar y organizar los elementos que la rodean para solucionar un problema de manera satisfactoria. Así, por ejemplo, para coger algo que está en lo alto de un armario, una persona puede colocar, por ejemplo, una silla o una escalera. Es decir, utiliza los elementos que tiene disponibles en su entorno con el fin de conseguir coger lo que desea. Los psicólogos de la Gestalt mantienen que se ha llegado a esta solución de una manera mecánica. El aprendizaje por imitación expone un tipo de aprendizaje basado en la observación de modelos. También se aprende viendo cómo actúan los demás. El por qué se aprende más de unos que de otros está determinado por las características de la persona y modelo implicados. Cuanto más atractivo sea el modelo, más probable es que la persona lo imite y aprenda de él. El aprendizaje modifica no solo nuestro comportamiento, sino también la estructura de las redes neuronales de nuestro organismo, principalmente del cerebro. Es en este órgano donde se encuentran instaladas las funciones de memoria, atención, lenguaje, pensamiento, etc. El cerebro es un órgano del sistema nervioso central y su función principal es la de controlar y coordinar la actividad y las funciones corporales del ser humano, interviniendo en todos los procesos conscientes. Está formado el cerebro por dos hemisferios que están conectados entre sí por una franja de tejido llamada cuerpo calloso, que está formado por unos 200 millones de fibras nerviosas y cuya función es pasar los millones de mensajes que recibe de un lado a otro del cerebro. Ya en el siglo XIX se detectó que las distintas partes del cerebro cumplían funciones diferentes. Pierre-Paul Broca, por ejemplo, descubrió en 1860 que las actividades del habla suelen ser controladas por el lado izquierdo del cerebro. Pero no fue hasta el siglo XX cuando quedaron claramente definidas las funciones de cada hemisferio. El hemisferio izquierdo se ocupa principalmente del lenguaje y de las tareas relacionadas con la lógica y el análisis. También se ocupa del paso del tiempo y funciona de una forma racional y lineal. Trabaja con datos y es capaz de dominar las emociones. Las actividades relacionadas con este hemisferio son el lenguaje y la escritura, las matemáticas, la lógica y las ciencias en general. El hemisferio derecho es no verbal y no racional. Se ocupa de lo visual y de las intuiciones, de crear ideas nuevas a partir de experiencias instintivas, emocionales. Trabaja con imágenes y está más capacitado para expresar emociones. Las actividades relacionadas con este hemisferio son la danza, la escultura, el diseño gráfico, etc. Se puede concebir el cerebro como un órgano doble con funciones diferentes pero estrechamente interrelacionadas. Las actividades del hemisferio izquierdo no son más útiles ni mejores que las del hemisferio derecho, ni viceversa. Lo ideal es desarrollar todo el potencial del cerebro considerándolo como un órgano completo. En él tiene lugar el desarrollo de la inteligencia, la autoestima, el lenguaje, el movimiento, la memoria o el interés, habilidades que son esenciales para que tenga lugar el aprendizaje. La inteligencia es la capacidad global que tiene una persona de pensar racionalmente y de actuar con una finalidad para poder enfrentarse de una manera eficaz al medio que la rodea. Esta capacidad general estaría compuesta de varios factores como el razonamiento verbal, la aptitud espacial o el cálculo. La inteligencia se ha intentado medir con una serie de pruebas muy relacionadas con las actividades académicas, pero ser inteligente no significa necesariamente obtener buenos resultados en los exámenes. La inteligencia es un concepto mucho más amplio que engloba también, por ejemplo, la capacidad de la persona para controlar y expresar lo que siente. Se trata de una inteligencia de tipo más emocional e intuitivo, relacionada con el control de las situaciones, la previsión de acontecimientos, la resolución de problemas, etc. La mayoría de los autores afirman que la inteligencia se empieza a desarrollar en torno a los 8 y los 12 meses de edad. En ese momento, el niño empieza a utilizar medios que ya conoce para conseguir metas y empieza a explorar su ambiente. Aparece una intencionalidad clara en lo que hace. El desarrollo de la inteligencia se producirá de una manera gradual y se irá incrementando cada día a partir de los logros obtenidos. De los 18 a los 24 meses, mediante combinaciones mentales,
el niño encontrará nuevos medios para resolver problemas. A partir de ahora sustituirá las exploraciones sensomotoras por una especie de experimentación interna por la cual encontrar los medios adecuados. Se entra entonces en una etapa, la de la inteligencia representacional, que abarca desde los 2 hasta los 6-7 años. La capacidad simbólica característica de este momento permite al niño aprender al mismo tiempo toda una serie de hechos separados. No hace falta estar en una determinada situación o tener los objetos delante para pensar sobre ellos. Desde los 6 años y hasta los 12 aproximadamente, el niño se encuentra en la etapa de las operaciones concretas. En este momento puede realizar operaciones teniendo en cuenta los objetos. Es capaz de clasificar y de hacer comparaciones. Sabe, por ejemplo, que la cantidad de masa no varía aunque se le cambie de forma. Descubre, entre otras cosas, el concepto de número, la homogeneidad del espacio y la posibilidad de modificar la perspectiva de un objeto sin que éste varíe. A partir de los 12 años se puede entrar en la etapa de las operaciones formales. La característica fundamental es la capacidad para pensar sobre situaciones hipotéticas. La reflexión aumenta y con ella la capacidad para pensar en abstracto. Se empiezan a entender los problemas de combinatoria y de probabilidad. La inteligencia puede modificarse con la estimulación adecuada hasta, según algunas teorías, llegar a un techo, a una puntuación tope que estaría determinada biológicamente. La mayoría de los programas de mejora de la inteligencia están dirigidos a potenciar las distintas habilidades que una persona puede desarrollar. Algunos de estos programas se centran en la lectura, en la adquisición de conocimientos a partir de textos, en el razonamiento, etc. Las técnicas de estudio forman parte de estos programas y, en consecuencia, permiten el desarrollo de las distintas habilidades. La autoestima es el concepto que una persona tiene sobre su propia valía. Esta idea sobre uno mismo se ha ido formando a partir de los pensamientos, sentimientos y experiencias vividas. Así, una persona puede sentirse más o menos inteligente en función de los resultados académicos obtenidos o más o menos simpática, atendiendo al número de amigos que tiene. Las características de las situaciones determinan en parte la autoestima de un individuo. Por otro lado, también es determinante la interpretación que la persona hace de lo que le sucede. Así, pensar que la mayoría de las situaciones adversas están causadas únicamente por características personales, eso es menos positivo y realista que pensar en la existencia de otras causas. Las personas con un nivel de autoestima óptimo se sienten bien consigo mismas y son capaces de enfrentarse a los diferentes retos con más posibilidades de éxito que aquellas otras que confían poco en sus capacidades. La autoestima se convierte en una variable fundamental en el desarrollo de una persona. Desde los primeros años de vida, padres y educadores deben esforzarse en facilitar situaciones en las que el niño pueda sentirse querido, aceptado y valorado. La confianza que adquiera le permitirá adaptarse a cualquier nueva situación que se le plantee. Cuando se quiere mejorar la autoestima personal o de otros, el cambio debe dirigirse hacia dos objetivos. Proporcionar a la persona situaciones en las que pueda manifestar sus diferentes habilidades y ser recompensada por ello. Facilitar estrategias que permitan a la persona interpretar de forma adecuada lo que le sucede. El ambiente familiar y el escolar son determinantes en la formación de una autoestima positiva, es decir, aquella que permite a la persona desarrollar un nivel adecuado de confianza y de seguridad en sí misma. Un niño con un concepto negativo de sí mismo tendrá más dificultades para integrarse en las actividades propuestas en clase, estará menos capacitado para el aprendizaje y obtendrá peores resultados que otro con un concepto positivo, lo cual reforzará aún más su idea de que es una persona con poca valía. Es conveniente señalar que, aunque existe un valor único para la autoestima, los estudios recogen una serie de factores dentro de esta. Una persona puede tener una imagen negativa de sí misma al valorar sus relaciones con los demás, pero no a la hora de evaluar su inteligencia. Estas variables permiten compensar los diferentes niveles de autoestima y proporcionan cierta seguridad. El problema surge cuando en ninguna de estas variables existe un nivel adecuado. Por eso es necesario que la persona descubra, y el entorno facilite, situaciones en las que pueda manifestar alguna de sus habilidades. El ambiente escolar es uno de los más apropiados para detectar deficiencias y compensarlas, y por eso deberá esforzarse por proporcionar a los alumnos experiencias de éxito con las que poder desarrollar su autoestima.
El lenguaje es la capacidad de comunicación mediante signos, ya sean verbales, gestuales o gráficos, que permite el desarrollo de la cultura y del individuo. El niño, nada más nacer, empieza a emitir sonidos. El llanto y las primeras vocalizaciones, como balbuceos o arrullos, marcan el comienzo del habla prelingüística, que se inicia con la comunicación afectiva establecida por los padres y concluye con el lenguaje hablado hacia los 2 o 3 años. En este proceso cobra vital importancia la estimulación facilitada por el ambiente y en concreto la comunicación establecida entre el niño y sus educadores. La interpretación que el adulto da a las manifestaciones espontáneas del bebé permiten a éste adquirir una serie de conceptos que más adelante va a poder verbalizar. A través de los distintos juegos, los padres o educadores consiguen centrar la atención del bebé e ir asignando etiquetas verbales a lo que éste capta. A partir de la repetición e imitación, el niño es capaz de reproducir palabras y poco a poco aprende a construir frases y comprenderlas, ampliando su vocabulario y expresiones gramaticales. En el ambiente escolar, los objetivos van dirigidos a incrementar y perfeccionar el lenguaje natural que el niño posee y a la adquisición de la lengua escrita. El aprendizaje del lenguaje verbal se desarrolla a través de varias áreas estrechamente relacionadas. La memoria es el proceso mediante el cual se almacena la información y una parte fundamental del aprendizaje que abarca los procesos de fijación, retención, reconocimiento y recuerdo. Como si se tratara de una cinta magnetofónica, la memoria graba todos los sucesos que acontecen en la vida de un sujeto. Con la misma rapidez que hace esto, puede borrar la información si no se le ha prestado la suficiente atención. Es decir, si no se ha dado la orden de retenerla durante más tiempo. El modelo de memoria más conocido es el propuesto por los científicos Atkinson y Shiffrin a final de la década de los 60. Según este modelo, la memoria estaría estructurada en 3 tipos: almacenamiento de la información sensorial, memoria a corto y memoria a largo plazo. El almacenamiento de información sensorial, AIS, es la memoria sensorial de la información en cualquiera de sus manifestaciones, auditiva, visual, táctil o gustativa. Se trata de un registro textual, de brevísima duración, cuyo objetivo es dar una interpretación a la sensación experimentada. La memoria a corto plazo, MCP, es la memoria inmediata. Se pueden retener entre 5 y 9 unidades de información y el tiempo de retención de esta memoria oscila entre 1 segundo y 1 minuto. Este tipo de memoria es consciente y voluntario. Si se repite varias veces la información, esta pasa a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, MLP, es la memoria remota y se corresponde con lo que generalmente se entiende por memoria. Va precedida de un periodo de consolidación que puede oscilar entre 15 minutos y 1 hora. Basándose en el contenido, la memoria a largo plazo puede ser episódica, en relación a un contexto espacio-temporal determinado o semántica, referente al significado de las palabras. Para desarrollar la memoria es necesario mejorar los procesos de atención y concentración a través de actividades que ejerciten la observación sistemática y detallada. Para favorecer que la información se instale en la memoria a largo plazo, es necesario repetirla y utilizarla frecuentemente. La atención es un proceso perceptivo de selección. Ante una información determinada, la atención se centra en unos aspectos, dejando en un segundo plano los demás. Por una parte, este proceso vendría explicado por la limitación de no poder percibir todo lo que rodea a un individuo. Esto le lleva a fijarse en unos aspectos en detrimento de otros, lógicamente. Del mismo modo, el hecho de fijarse en los primeros permite obtener una idea más clara y nítida de ellos. La atención puede ser de 2 tipos. Espontánea, cuando no hay intención alguna por parte del sujeto y es el estímulo quien provoca directamente el acto atencional. O voluntaria, si depende de una intención, de un acto consciente buscado y deseado por el sujeto y por tanto mediante una participación activa y selectiva. Este tipo de atención es la que precisa el trabajo intelectual. Para que la atención sea la óptima, debe reunir una serie de requisitos. La motivación es la propiedad más destacada.
supone estar inmerso en el tema que se está tratando, dejando de lado todo lo demás. Por otro lado, se necesita constancia que permite el establecimiento de hábitos y el fortalecimiento de los procesos de atención. Solo a partir de la experiencia, el sujeto puede aprender a prestar atención a aquello que considera oportuno en cada momento. Además, hay que desarrollar la capacidad de adaptación, por la que el sujeto puede pasar de un tema a otro sin perder por ello los niveles atencionales óptimos. La falta de motivación hacia un determinado tema interfiere de manera negativa en la atención. Cuando se carece de interés, los procesos atencionales dejan de ser voluntarios, dificultando el aprendizaje. Para superar la falta de interés es necesario intentar descubrir las causas. En ocasiones, la ausencia de reforzadores, es decir, de consecuencias positivas y satisfactorias para la persona, impide que se desarrolle la motivación hacia determinadas áreas o facetas de la vida. En este sentido, facilitar la aparición de experiencias en las que el individuo puede demostrar sus habilidades puede contribuir a que los niveles de motivación sean los adecuados. Durante los primeros años de vida de una persona, la familia es la principal encargada de facilitar los procesos de aprendizaje. Más tarde, comparte esta función con otra institución que es la escuela. Las ventajas de la escolaridad en el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y sociales ha sido demostrada por muchos estudios. Por eso, la sociedad y especialmente los organismos responsables de la educación se interesan en la escuela y diseñan programas destinados a mejorar su funcionamiento. Con el fin de garantizar que las titulaciones académicas cumplan unos requisitos mínimos preestablecidos, la formación de los alumnos debe tener un contenido común. La organización de estos objetivos y de los distintos medios disponibles para lograrlos se conoce como sistema educativo. Los primeros años de escolaridad son fundamentales en la adquisición de una serie de hábitos y de habilidades que permitan aprendizajes posteriores. En función del momento evolutivo, se programan distintos contenidos dirigidos fundamentalmente a dotar a los alumnos de instrumentos básicos como la lectura, la escritura y el cálculo. En estos primeros años de escolaridad se persigue desarrollar en los alumnos distintas capacidades. Entre los conocimientos y habilidades a desarrollar figuran la utilización adecuada de la lengua, aprender a aplicar operaciones simples de cálculo a situaciones de la vida cotidiana, adquirir cierta autonomía, valorar la higiene y la salud personal, así como la conservación de la naturaleza y medio ambiente. También se potencia la utilización de los diferentes medios de representación y expresión artística y el deporte para favorecer el desarrollo personal. Las técnicas de estudio imprescindibles en esta etapa son las que permiten el desarrollo de las destrezas instrumentales básicas, es decir, lectura, escritura y cálculo. Para que las técnicas de estudio sean útiles durante este periodo deben ayudar a entender el porqué y para qué de los conocimientos. Cuanto más significativo sea un determinado contenido para un alumno, más sencillo le resultará aprenderlo. Es fundamental establecer una conexión lógica entre lo que hace en clase y las actividades que lleva a cabo fuera de ella. Permitir el desarrollo de sus habilidades. La motivación y la autoestima deben ser tenidas en cuenta para facilitar el aprendizaje. Dirigirse a que el alumno aprenda a organizar su tiempo en función de sus necesidades. Favorecer el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo a través de la repetición, los mensajes significativos, las preguntas que permitan la reflexión y el análisis, etc. Superados estos primeros años de escolaridad, entramos en una segunda etapa de aprendizaje, en la que los contenidos pasan a ser más específicos. Se profundiza en las diferentes materias a partir de un análisis y una reflexión mucho más detallados. Uno de los principales objetivos de esta etapa es permitir que el alumno consiga elaborar su propio método de aprendizaje, dotándole de las herramientas y del conocimiento necesario para hacerlo. Además, se persiguen otros objetivos, como aprender a utilizar con sentido crítico diversas fuentes de información y contenidos, con el fin de adquirir nuevos conocimientos con el propio esfuerzo y analizar las principales causas que influyen en los hechos sociales, y conocer las leyes básicas de la naturaleza.
También se pretende que los alumnos adquieran una preparación básica en el campo de la tecnología y que conozcan las creencias, actitudes y valores básicos de la tradición y patrimonio cultural, para valorarlos y elegir aquellas opciones que más le enriquezcan. En este periodo, las técnicas de estudio permiten un análisis más detallado de las distintas asignaturas, incluido el conocimiento de los conceptos clave, su desarrollo, su utilidad práctica y la relación que guarda con otros contenidos. Además, las técnicas de estudio ayudan a organizar el tiempo de manera adecuada, a usar de forma adecuada los recursos disponibles, por ejemplo, las obras de referencia, a desarrollar habilidades anteriormente adquiridas como la lectura, la redacción o el cálculo y a aprovechar el tiempo de clase a través de técnicas concretas como tomar apuntes, preparar una exposición oral o aprender a hacer exámenes. La Constitución española, en su artículo 27, proclama el derecho a la educación y reconoce la libertad de enseñanza. Reconoce además que los poderes públicos son los responsables de garantizar este derecho a todos los españoles. El desarrollo legal de este derecho se concreta en varias acciones. Así, en 1985 aparece la Ley Reguladora del Derecho a la Educación, cuyos objetivos son integrar las distintas opciones educativas y garantizar la igualdad y el pluralismo político. En 1990 se aprueba la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, conocida como LOGSE, que introduce una serie de novedades con respecto a la ordenación anterior. Entre ellas, caben destacar la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y la importancia que se concede al diseño de programas que atiendan las necesidades educativas específicas de cada alumno. La LOGSE es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español y establece diferentes etapas: la educación infantil, enseñanza para los niños de entre 3 y 6 años con carácter no obligatorio, la educación primaria, que consta de 6 cursos para niños de entre 6 y 12 años, la educación secundaria con 2 niveles de 2 cursos cada uno y que se finaliza en torno a los 16 años. Las opciones para seguir estudiando después de la educación secundaria son el bachillerato, la formación profesional de grado medio y los programas de garantía social. El acceso a la universidad se puede conseguir después de haber finalizado los cursos de bachillerato, la formación profesional de grado superior y las pruebas de selección determinadas. La educación primaria consta de 6 cursos y comprende, por lo general, las edades entre los 6 y los 12 años. La finalidad de este nivel educativo es proporcionar a todos los alumnos una educación común que les permita adquirir unos elementos básicos culturales como expresión oral, lectura, escritura y cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en el medio. La educación primaria está organizada en las siguientes áreas o asignaturas obligatorias: conocimiento del medio natural, social y cultural, educación artística, educación física, lengua castellana, lengua oficial de la comunidad autónoma y literatura, lenguas extranjeras, matemáticas. La educación secundaria obligatoria, ESO, tiene como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y capacitarles para la vida activa o para el acceso a otros niveles de enseñanza como la formación profesional específica o bachillerato. La ESO consta de 4 cursos organizados en 2 ciclos de 2 cursos cada uno y comprende por lo general la etapa entre los 12 y los 16 años. Las áreas de conocimiento de la educación secundaria obligatoria son las siguientes: ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía e historia, educación física, educación plástica y visual, lengua castellana, lengua oficial de la comunidad autónoma y literatura, lenguas extranjeras, matemáticas, música, tecnología. El bachillerato consta de 2 cursos en los que el estudiante fortalecerá su capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar métodos de investigación relacionando teoría con práctica.
El alumno de bachillerato tendrá que elegir entre varias modalidades de acuerdo a sus preferencias, aptitudes, elecciones anteriores y, sobre todo, en función de los estudios que quiera realizar en el futuro. Por eso es tan importante que desde que el estudiante comienza los ciclos de educación secundaria obligatoria, especialmente el segundo ciclo, reciba una información de las distintas áreas para que pueda ir decidiendo en función de todas las variables. Al finalizar el primer curso de bachillerato, el alumno puede cambiar la modalidad elegida por otra diferente, para lo cual tendrá que cursar las materias optativas de la nueva modalidad. Con el bachillerato, el alumno está capacitado para acceder a estudios universitarios o a la formación profesional de grado superior. La formación profesional son los estudios que capacitan al estudiante para desempeñar una profesión. Se divide en dos grandes bloques, el grado medio y el grado superior. Existen diferentes ramas y especialidades entre las que el estudiante puede elegir atendiendo a sus intereses y aptitudes. Tanto el bachillerato como la formación profesional son opciones educativas interesantes. Ninguna es mejor que la otra. Lo importante es que el estudiante esté motivado para llevar a cabo lo que se ha propuesto y todo su esfuerzo pues vaya destinado a esa meta que él mismo se ha planteado. En estos niveles, las técnicas de estudio siguen cumpliendo su función como instrumentos de mejora en las habilidades de aprendizaje. Las técnicas de estudio en esta etapa permiten que el alumno aprenda por sí mismo, le enseñan a trabajar en equipo, a aplicar métodos propios de investigación y a establecer una relación adecuada entre teoría y práctica. El acceso a la universidad para mayores de 25 años o a los ciclos de formación profesional de cualquier grado son algunas de las opciones que se pueden tener en cuenta para seguir ampliando conocimientos. Tras conocer los procesos básicos del aprendizaje y cómo se desarrollan algunas de las características individuales más importantes, hemos dado un paso esencial para poder entender el porqué de las técnicas de estudio. Estas nos van a ayudar a potenciar habilidades y a utilizar recursos con el fin de que el estudio sea una tarea eficaz. También conocemos los objetivos de las distintas etapas educativas, lo que nos facilita la organización del trabajo, pues sabemos hacia dónde debemos dirigirnos. Con todo ello, nos adentramos en las técnicas de estudio propiamente dichas.